Jóvenes, buenas noches nuevamente. ¿Me escucha claro? Buenas noches, doctor. Buenas Sí. noches, doctor. Sí se escucha. También se ve, ¿no? Sí, doctor. Ok. Muy bien. El tema que vamos a tocar ahorita es como les repetí hace un momento. Hay dos secciones en las que ya no hay alumnos para exponer. Como le vuelvo a decir, es la primera vez que sucede en estos años. Prácticamente son del 2018 a 2025, son 7 años que enseño, que hay tanta deserción, definitivamente. Y como le dije hace un momento, que pienso que desertando tantos alumnos, al final van a terminar diciendo que el doctor Savera tiene más del 80% de jalados, pues se equivocan, porque el indicador me mide solamente de los que quedan, cuánto porcentaje de jalados hay. Si me quedan 100 alumnos y solamente jalan dos, el porcentaje va a ser 2 al 2%. No me van a contabilizar todos los demás, por si acaso. Así que estoy con mis indicadores positivos. Pero bueno, no sé, no entiendo cuál ha sido la lógica o la finalidad o el objetivo o lo que quieren, digamos, pues porque, como les digo, el curso de farmacología es un curso fundamental y básico para la carrera de medicina humana, porque por algo, el médico, una de sus formas para curar enfermedades es administrando ciertas sustancias para revertir los efectos. ¿Cómo van a aprender a saber? Pues van a aprender todo eso sabiendo farmacología. Y esto que solamente hacemos acá dentro del objetivo del curso farmacología, no estamos hablando de esquemas terapéuticos, ni dosis, ni nada, ni con cosas puntuales. Mis exámenes son fáciles. Pero bueno, ¿para qué hablar de lo mismo que ya les vengo diciendo desde el inicio? Actualmente quedan, creo que me estoy quedando con menos de 100 alumnos de los 390 que iniciaron. Pero bueno, pues como siempre le digo, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Así que hay que darle con todo con los que quedamos acá. Entonces, como les mencioné, ya no hay alumnos para exponer este, entonces lo voy a hacer yo, ¿no? Y en sí, pues, la grabación queda para todos. Entonces,
es una forma de, también una parte de ventaja para eso. Entonces, hablaremos de estos dos fármacos. Si bien sabemos por qué los he separado, por qué los he puesto aparte. Uno, porque son dos familias distintas. Cloranfenicol pertenece a la familia de los anfenicoles y la vancomicina pertenece a los grupos de a la familia de glucopéptidos. ¿Y por qué se separado así? Porque una, el cloranfenicol es un fármaco muy tóxico que ya no debería usarse, no debería usarse, pero que sin embargo en nuestro país todavía lo siguen usando como fármaco de primera línea. Cloranfenicol actualmente debería usarse solamente para en caso de meningitis meningocócica, que es resistente a los demás fármacos. Pero todavía, como les vuelvo a decir, siguen utilizándolo de forma indiscriminada en lugares alejados del país. Y es la intención de haberla puesto dentro de la malla o del plan de estudios, es que sepan lo que puede suceder con el uso de este fármaco y por qué no se debe usar. Y la vancomicina, pues, es un fármaco de muy pequeño espectro, utilizado especialmente en situaciones puntuales, como lo que es el Staphylococcus aureus methicillin resistente, que es, digamos, no es muy común su uso, pero que se tiene que saber, sobre todo las reacciones adversas que puede utilizarse. Entonces empezaremos a hablar con el cloranfenicol. El cloranfenicol, como les acabo de mencionar, pertenece al grupo de los fármacos de los anfenicoles, cuyo mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteica. ¿En donde? En la subunidad 50S. Entonces, el cloranfenicol, como podemos ver acá, está formado, bueno, es un antibiótico para empezar. Y si hablamos de antibiótico es porque es producido por un otro microorganismo. En este caso es un hongo llamado Streptomyces venezuelae, ¿no? Que ha sido, digamos, descubierto hace un tiempo, ¿no? En 1947 por Burkholder, como pueden ver. Bueno, está formado por una... Perdón. No me he dado cuenta que no se ve esto de acá. Una fracción de nitrobenceno, que es el ácido dicloroacético, que es la que produce los efectos adversos. Y eso es importante saber, ¿ah? Que es biológicamente activo. Esta fracción de nitrobenceno de la de composición químico es la causante de las discrasias sanguíneas, o lo que es la anemia plástica o la aplasia medular, que puede, una de las afecciones más severas, potencialmente mortales, y lamentablemente común con el cloranfenicol. ¿Por qué digo lamentablemente común? Porque muchos fármacos también pueden producir discrasia, aplasia medular, pero es tan raro, en cambio con el cloranfenicol es bastante común. Por eso, como le vuelvo a decir, es un fármaco muy tóxico. Pero pues, al menos en nuestro país se sigue usando y sus efectos severos son menores que en otros países, pero sí los hay. Ahí está el cloranfenicol, como pueden ver, y este anillo que ven aquí al extremo izquierdo es digamos, el anillo o la fracción del nitrobenceno, que es un anillo aromático, que es el causante de los efectos adversos, ¿no? Este es el otro extremo, el dicloroacético. Ahí está, ¿no? Ustedes mismos lo pueden ver. Actividad antimicrobiana. Bueno, este fármaco es un fármaco, digamos, de amplio espectro, pero que, como les vuelvo a decir, su uso ya ha sido muy reducido actualmente, ¿no? Muy utilizado. Es un, digamos, bacteriostático a dosis bajas, siendo bactericida a amplias dosis. Pero como ya les expliqué yo al inicio de esta una unidad, todos los fármacos antimicrobianos tienden a ser bactericidas, solo que la CMB en algunos está tan alta está la CMB, esto es que llegar hasta ello es producir efectos netamente tóxicos. Por eso es que solamente atraviesa la CMI, y la CMI es la concentración mínima inhibitoria. Entonces, solamente atraviesa la CMI, no llega a la CMB, entonces es un fármaco bacteriostático. Pero si la CMB está tan baja que el fármaco atraviesa la CMB, es un bactericida, se comporta como un bactericida. Me dejo entender. Entonces, este fármaco, digamos, en dosis altas tiende a ser bactericida, pero como les vuelvo, es un fármaco tóxico. Tiene actividad contra gram positivos, gram negativos, anaerobios, aeróbicos. Su unidad 50S, no se olviden, inhibe la síntesis proteica en la subunidad 50S. Actividad sobre Streptococcus pneumoniae,
No es una concentraciones plasmáticas. Hemófilos influenza, ¿no? Tiende a ser, como le dije, bacteriostático a dosis bajas y bactericida en dosis alta. Por eso dice dosis dependiente. Tenemos Neisseria meningitidis. Es una de las, digamos, de que actualmente todavía se usa este fármaco. Pero como le dije, una Neisseria meningitidis que es resistente a otro fármaco. O sea, no es un fármaco de primera línea. Ya no es un fármaco de primera línea, ¿no? Ahí está. Recuerda que la Neisseria meningitidis es un diplococo, ¿ya? Gran negativo. Un diplococo gran negativo. Aquí está, digamos, su actividad antibacteriana in vitro, el cloranfenicol, ¿no? Según este extracto que ven aquí. Tiene acción entre los gram positivos, ahí están, ¿no? Sensibles. Estreptocopiógenes, vividas, neumoniae, estafilococos aureus, no tiene una sensibilidad variable, como ven aquí. Listeria monocytogenes, podemos ser resistentes. En gran negativos, donde tenemos el influenza, Escherichia coli es relativo, también variable, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrea, meningitis, salmonella. Miren, la salmonela es uno de los usos principales que tuvo el cloranfenicol al inicio, la salmonella tifi. ¿Y qué produce la salmonella tifi? La tifoidea, fiebre tifoidea. Eh, Muy bien, excelente. Doctor, Te escucho. la salmonela, aparte de la tifoidea, también produce obstrucción intestinal. ¿Y cuál sería el fármaco? Por ejemplo, en un caso clínico de práctica, dice que el paciente tiene disentería y más obstrucción intestinal. Y había estado leyendo y dice que la salmonela. ¿Y cuál sería el fármaco de elección ahí? La salmonela, el género salmonella, por eso dice ahí salmonella SPP, significa cuando vean ustedes, y eso les han enseñado el ciclo pasado, supongo. Cuando vean el nombre científico, SPP significa las especies más conocidas. Y entre ellas tenemos la Salmonella typhi, que da producida la Salmonella fiebre tifoidea, la Salmonella paratifis, que te produce la fiebre paratifoidea, y tenemos la Salmonella enteritidis, que te produce lo que es la enfermedad de la salmonelosis, que es una enfermedad diarreica, infecciosa, diarrea disentérica producida por Salmonella, que te produce, digamos, distintos cuadros intestinales, entre ellos, pues, diarrea, obstrucción, etcétera. El tratamiento actualmente para la salmonelosis es la cefalosporina tercera generación y las fluoroquinolonas. Son el uso actual, ¿no? Antes era, pues, como le dije, primera línea de cloranfenicol. Te da fiebre tifoidea, cloranfenicol. Entonces, es un fármaco, pero como le digo, en ciertas zonas alejadas del país, todavía utilizan el cloranfenicol como fármaco de primera línea, teniendo fármacos de otros. Pero ¿quiénes lo usan? Pues los médicos antiguos que han estado acostumbrados a estos fármacos y no se ponen, digamos, a actualizarse y darse cuenta que es un fármaco altamente tóxico. Pero el fármaco de primera línea ahorita para salmonela utilizan cefalosporina tercera y fluoroquinolonas, ¿no? Pero como eso digo, revisen las guías del MINSA. Ahí están claramente, digamos, la explicación de las infecciones sobre este tipo de bacterias. Tiene acción también sobre anaerobios, como pueden ver aquí, como el Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Peptococcus y Peptostreptococcus. En las enterobacterias, como ven aquí, sensibilidad variable, ¿no? Como tenemos la Escherichia coli, por ejemplo, que tiene siempre ciertos cambios, o variable, que puede sí en algunas situaciones o no, ¿no? Klebsiella, Proteus indol positivas, estas son, digamos, enterobacterias, ¿no? Que esa familia, las enterobacterias, también, como le dije, ya les deben haber explicado el ciclo pasado, ¿no? Entonces, si ustedes se pueden ver acá o notar acá de los gran negativos, como tenemos los diplococos, que son las neiserias, incluyendo la Moraxella catarrhalis, causante de otitis media aguda, ¿no? Y algunos tipos de neumonías también. Tenemos acá algunos gran negativos, como los Campylobacter, el Vibrio, el Helicobacter pylori, están dentro de su espectro antibacteriano. Tienen cierta actividad sobre las pseudomonas, ¿ya? Tiene cierta actividad sobre la Escherichia coli. Como le dije, no es una sensibilidad variable. Tiene gran actividad sobre Salmonella, ¿ya? No es activo sobre el Shigella o Yersinia, pero tiene gran actividad sobre Salmonella. Por eso que le dije su uso antiguo. Se utilizaba el cloranfenicol, también tiene acción sobre las espiroquetas, dentro están los treponemas, el treponema pálido. Dentro de los gram positivos, tiene acción sobre los VAR, Mycobacterium avium, pero poca actividad sobre Mycobacterium tuberculosis. En este caso, no se utiliza pues este fármaco para esto, no están dentro de los esquemas terapéuticos. Bacillus positivos.
como la listeria, Clostridium, algunos cocos, la nocardia, actinomyces. Dentro de los estafilococos son resistentes prácticamente, ¿ya? Tiene cierta acción en los fármacos en los que no tienen pared y los alfa, beta, que también tienen, digamos, la casta del estreptococo pneumoniae, en donde sí tiene cierta acción este fármaco, ¿no? Es un fármaco, como le dije, de amplio espectro, pero actualmente pues su uso está limitado a Neisseria meningitidis resistente a otros fármacos, ¿no? Y todavía, digamos, al extremo se puede utilizar en caso de salmonela, cuando ya no ha ese efecto los fármacos menos tóxicos, ¿no? Pero está mal utilizado en nuestro país. Mecanismo de acción, como ya lo mencioné, inhibe, digamos, la síntesis proteica uniéndose en la subunidad 50S. Lamentablemente, en las células eucariotas, nosotros tenemos el ADN, digamos, tenemos las mitocondrias presentan bueno, en sí, las mitocondrias son organelas membranosas que en sí, entre comillas, son como células pequeñitas que están metidas en la célula principal. Es entre comillas, le digo porque no es así, pero tienen sus propios ribosomas y sintetizan su propio ADN, el ADN mitocondrial, que es exactamente, digamos, un ADN heredado 100% de la madre. Porque ustedes saben que el espermatozoide solamente da la mitad de carga genética de su núcleo, y el ovocito te da su núcleo más todo el contenido celular, y ahí está el ADN mitocondrial. Este ADN mitocondrial, para sintetizar sus propias proteínas, necesita sus propios ribosomas. Y los ribosomas mitocondriales son muy similares a los bacterianos. Tiene una subunidad 30S y una subunidad 50S. Entonces, el problema con el cloranfenicol que también tiene afinidad sobre la subunidad 50S de los mitocondrios. Y eso es causante de la alteración de la síntesis proteica en las mitocondrias de las células precursoras sanguíneas. Por eso se produce lo que es la aplasia medular, una de sus efectos adversos más temidos y mortales que puede provocar el cloranfenicol. Aquí tenemos la unión del cloranfenicol entre el sitio A y el sitio P de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. ¿Con qué fármaco va a haber una inhibición competitiva? ¿Qué quiere decir esa inhibición competitiva? Que van a competir por el mismo sitio de acción, con los macrólidos y la clindamicina. ¿Qué quiere decir? Que no se deben administrar juntos y no van a competir por su sitio de acción, provocando, digamos, interacciones opuestas en digamos, no cumpliendo su función actual o función del antibacteriano, ¿verdad? Así que hay que tener precaución. Los fármacos que inhiben la subunidad 50S no deben administrarse juntos. Y ustedes saben cuáles son: macrólidos, las lincosamidas como la clindamicina y el cloranfenicol. Esto aquí que les acabo de mencionar. La penetra por difusión facilitada, el fármaco hacia dentro de la célula bacteriana, se fija en la subunidad 50S, detenimiento de lo que es la síntesis proteica. Recuerda que, digamos, el ribosoma es donde se va a sintetizar, ¿no? Inhibe lo que es la peptidiltransferasa, inhibiendo la formación del enlace peptídico de los aminoácidos, ¿no? Porque ustedes saben que los aminoácidos tienen que unirse uno con otro para, digamos, la cadena polipeptídica naciente, que se da aquí en la subunidad 50S. Entonces, al inhibir, digamos, la enzima peptidiltransferasa, se inhibe esta unión polipeptídica entre los aminoácidos, deteniendo lo que es la síntesis proteica. Eso en la bacteria. Y como ven acá que dice también en las mitocondrias, es el causante de la toxicidad en nuestro organismo. Entonces, digamos, inhibición de la síntesis proteica, como ven, ya les he mencionado, 50S, inhibiendo, digamos, al igual que bueno, las cetacininas son 30S, no repito, sino que no sé por qué se me ha ido esta coloración. Esta.
Ya está. Entonces, ok. Ya, acá, como pueden ver ustedes, ¿no? No, no se grabó, no lo puse en blanco. Bueno, perdón, puse lo que no era. Ahora sí, y ahora sí. Como ustedes estamos viendo acá, eh, las tetraciclinas en la subunidad 30S. Aquí también se une lo que son los aminoglucósidos. Y en la subunidad 50S, el clorafenicol y los macrólidos, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? 30S, donde se inicia la cadena peptídica. Y quién de acá, los aminoglucósidos, las tetraciclinas. Así que eso no se olviden. 30S, aminoglucósidos tetraciclinas. 50S, macrólidos, cloranfenicol, samidas. Es fácil de entender o fácil de aprender, ¿no? Es lo que me estaba mencionando acá, ¿no? Acá, 50S, donde prácticamente se bloquea ya la unión, los enlaces peptídicos. A diferencia de la unidad 30S, lo que hace acá es catalizar o inhibir lo que es la, el 30S, la unión del ARN mensajero hacia los péptidos para poder iniciar el enlace. En cambio, ya en la 50S bloquea los enlaces peptídicos, inhibiendo la peptidotransferasa, la unión de cada uno. Y al final el resultado es el mismo, se inhibe la síntesis proteica, ¿sí nomás, no? Aquí está. Tenemos el macróleo, lincosamidas, los cetólidos, que son un grupo parte de los cloranfenicol, donde emerge posterior al ribosoma y a la unión de cadenas. O sea, unida lo que es la transpeptidación y translocación en la 50, su unidad 50S. No se olviden, 50S. No vamos a profundizar tanto en la explicación porque acá lo importante es que sepan cómo funciona o cuál es su mecanismo de acción de los fármacos. Bueno, la farmacocinética, la absorción es rápida e intensa por la vía gastrointestinal, sobre todo por absorción intestinal, ¿no? Viene su uso en vía oral y parenteral, más que todo por uso endovenoso. Su concentración mínima es de 10 a 13 microgramos por metro. 2 a 3 horas de administración aparece por mililitros acá, pero es la concentración mínima inhibitoria. Se distribuye ampliamente en el sistema nervioso central, ¿no? También se encuentra en la bilis, leche materna, atraviesa la barrera placentaria, eh, ingresa al humor acuoso. Recuerden, el humor acuoso es lo que está en la cámara anterior que está renovándose, ¿no? De unión a proteínas plasmáticas del 50%. O sea, su distribución es amplia y completa más que todo, no en todos los organismos. También atraviesa la barrera hematoencefálica, si no, no tuviera acción sobre la Neisseria meningitidis, ¿no? Tenemos metabolismo es hepático y es excreción renal. Así que tener precaución en las enfermedades renales donde va a aumentar la concentración plasmática, ¿no? El glucurón inactivo, como ven aquí, ¿no? O sea, digamos, si hablamos de glucuronidación, estamos hablando de fase 2, ¿no? La excreción es renal, ¿no? 100% activo y 90% inactivo en vía renal, que es la mayor cantidad, y se libera o elimina un metabolito inactivo en la vía biliar, ¿no? También actualmente se utiliza en vía tópica, ¿no? Para gotas oftálmicas. Ahí sí se utiliza bastante actualmente, ¿no? Para distintos cuadros oftalmológicos, infecciones oftalmológicas. Ahí está, ¿no? Meningitis bacteriana, la principal causa producidas por Haemophilus influenza, Streptococcus neumonía y principalmente por Neisseria meningitis. Como ven aquí, actualmente ya no son fármacos de primera línea los cloranfenicol, ya, porque están las cefalosporinas de tercera generación en ese caso. Infecciones por anaerobios, es más activo en bacterias anaerobias, pero tampoco de primera línea porque tenemos la clindamicina como fármaco de primera línea, ¿no? Salmonellosis, acá dice, debe considerarse un fármaco de primera línea de fiebre tifoidea. Actualmente ya no es un fármaco de primera línea, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Lo colocaba así para, como dice, por eso debe considerarse. Antiguamente se consideraba, era de primera línea. En la actualidad no. En la actualidad tenemos la cefalosporina de tercera generación y las fluoroquinolonas.
En caso extremo de resistencia múltiple y que no hay, sí, digamos, viendo riesgo-beneficio, se puede utilizar todavía el cloranfenicol. En caso de riqueciosis, en caso de personas alérgicas a las tetraciclinas o algún problema con los macrólidos, se puede utilizar el uso del cloranfenicol, ya, viendo riesgo-beneficios. Interacciones inhiben lo que es el citocromo P450, entonces va a tener acción con lo de warfarina, fenidantoína, antirretrovirales, inhibidor de la proteasa, la rifabutina, antituberculoso. Se va a inhibir, digamos, un inhibidor enzimático, provocando el aumento de las concentraciones plasmáticas del otro fármaco, ¿no? Inductor enzimático con el fenobarbital y la rifampicina. Que sí es un inductor enzimático que va a disminuir las concentraciones plasmáticas del otro fármaco. Antagonizan fármacos bactericidas. Recuerden, el uso de un bacterostático con un bactericida mayormente tienden a antagonizarse. En caso de uso conjunto con penicilinas y aminoglucosos que son bactericidas, su acción, vuelvo a repetir, se van a antagonizar. La resistencia bacteriana, que es extracromosómica, quiere decir que va a transmitirse de una bacteria a otra a través de una enzima inactivante, va a producir derivados inactivos, ¿no? Como la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, ¿qué quiere decir? Que va a inhibir, que es la acción, ¿no? Acá estamos hablando del grupo de la resistencia bacteriana por inactivación enzimática, ¿ya? Por inactivación enzimática principalmente. Como les mencioné, les expliqué al inicio, de las interacciones adversas va a producir inhibición de la síntesis proteica en las mitocondrias, ¿ya? Entonces, ¿esto que va a conllevar? A que va a producir subunidades de citocromo oxidasa, ubiquinona citocromo C reductasa, etcétera, provocando alteraciones eh, aquí de inhibición de la síntesis proteica y, digamos, destrucción o falla en la celularidad de la médula ósea, provocando las displasias sanguíneas como la anemia plástica, ¿no? La displasia medular, la agranulocitosis, etcétera. Puede provocar reacciones de hipersensibilidad que son más raros, ¿no? Como angioedema, urticaria, ¿no? Ven ahí la reacción de Hall-Heichmer en la piel, efectos tóxicos en el sistema hematopoyético que ya lo acabo de mencionar, va a producir lo que es anemia plástica por dosis y la más, digamos, severa como una respuesta idiosincrática, ¿no? Condiciones plasmáticas mayormente se aparecen cuando las condiciones plasmáticas pasan de 25 microgramos por mililitros o por una eliminación duradera. Esta anemia plástica es mortal, es mortal. Una de las principales causas de mortalidad de los efectos adversos del cloranfénico. También puede producir a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, disgeusia, que es alteraciones del sabor, diarrea, irritación peritoneal, es acá no es perinatal, peritoneal, visión borrosa y en algunos casos parestesia, ¿no? En el niño, los niños pequeños, en los neonatos, los recién nacidos, puede producir lo que es el síndrome de niño gris, que consiste o es que es debido a inmadurez del hígado para inactivar el cloranfenicol. El cloranfenicol se inactiva por la enzima glucuronidrotransferasa en la fase 2 del metabolismo hepático, por lo que denominamos por glucuronidación, posglucuronidación. Y digamos, en el niño, en el neonato, sobre todo prematuros, esta enzima glucuronidrotransferasa está disminuida, provocando acúmulo a nivel hepático de cloranfenicol, que va a producir, como ven acá, en los primeros 24 horas, vómitos, pérdida en la succión, respiración irregular, distensión abdominal, y a las 24 horas, por hipoxia, va a tener ese color gris ceniciento, flacidez, hipotermia y puede llevar a la muerte, ¿no? Como ven aquí, es por deficiencia de la glucoronidrotransferasa, que va a producir, digamos, una inactivación inadecuada del cloranfenicol. Y aquí es. Entonces, hasta ahí hemos hablado de cloranfenicol. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. Entonces, ahora continuamos con lo que es la vancomicina. Bueno, como ya les mencioné,
antes de continuar, el cloranfenicol es un fármaco ya casi en desuso, solamente determinado para ciertas situaciones. La principal, la meningitis por Neisseria meningitidis o meningocócica, en situaciones de donde ya no ha cedido el tratamiento con otros fármacos. También igual en caso de salmonelosis, fiebre tifoidea complicada, que no cede al tratamiento de otros fármacos. Como podemos decir, es lo último ya, la última línea. Todavía se usa en gotas oftálmicas, sí se sigue usando. Ahí no hay problema porque es acción tópica nomás, no se absorbe sistémicamente, ¿no? Pero de forma sistémica son las dos patologías únicas en las que se utiliza, sobre todo la Neisseria meningitis. Bueno, la vancomicina. La vancomicina es un glucopéptido en una molécula grande, eh, que tiene de espectro muy reducido. ¿Cuál es su espectro bacteriano? Los gram positivos. ¿Por qué no funciona los gram negativos? Porque los gram negativos son resistentes naturales a la vancomicina. ¿Por qué? Porque al ser muy tan grande su molécula no puede atravesar las porinas que se encuentran en la membrana externa de la pared bacteriana, por ese motivo. También son fármacos que se caracterizan porque solamente se usan de forma parenteral, ya que no se absorbe vía oral, siendo una sola indicación la vía oral para que actúe solamente en la luz, que es la enterocolitis pseudomembranosa. Entonces, como ven acá, la absorción viendo venosa no debe usarse vía intramuscular porque es demasiado dolorosa. No se absorbe vía oral, como dicen, solamente en la colitis pseudomembranosa porque va a actuar a nivel de la luz. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Está en diarreas producidas por bacterias sensibles como el Staphylococcus aureus o Clostridioides difficile. Solamente actúa en la luz, en el intestino, sin absorberse. Su distribución, su volumen de distribución es aproximadamente 0,39 a 0,92 litros por cada kilogramo, con una unión a proteínas plasmáticas entre 10 a 50%, ¿no? O sea, poca su unión a proteínas plasmáticas. Se distribuye ampliamente, ¿no? En líquido acítico, pericardio, pleura, líquido sinovial. Alcanza condiciones que superan la concentración mínima inhibitoria. En sí, digamos, la vancomicina es un inhibe la síntesis de pared bacteriana, siendo bactericida, ¿no? Siendo bactericida. Su acción, como le dije, es en gram positivos. Y tienen prácticamente una sola indicación, la parenteral y una indicación vía oral. La excreción, exclusivamente por filtración glomerular, ya, que en 80-90% origina una forma inalterada a 24 horas. Se excreta por vía hepática y biliar también. Y ese es el aclaramiento plasmático y renal, 0,048 litros por kilogramo por hora. La disfunción renal retrasa la excreción de vancomicina, por eso es que en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, tiene que el fármaco disminuir con sus dosis, ¿ya? O sea, digamos, eh, modificar la dosis en el paciente renal, ¿no? Mecanismo de acción. Bueno, para recordarles algo que ya lo hemos estudiado. El Staphylococcus aureus, cuando apareció la penicilina que la descubrió Alexander Fleming, el Staphylococcus aureus era sensible a la penicilina, pero inmediatamente empezó a producir betalactamasas que destruían a las penicilinas. Por eso los científicos crearon lo que son las penicilinas resistentes a las betalactamasas. Claro, como lo acabo de mencionar, por vía oral, Kiara se utiliza para el clostridioide difícil, que es la enterocolitis pseudomembranosa, por vía oral, porque no se absorbe y actúa en la luz. Por vía parenteral, se utiliza para el Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Por eso es lo que justo les estoy comentando ahorita. Entonces, el fármaco, la vancomicina, bueno, perdón, la Staphylococcus aureus empezó a producir eh, beta-lactamasas. Entonces se creó o se sintetizó
sea, semisintética ya porque la penicilina es natural, viene de Penicillium notatum, es un antibiótico. Se sintetizaron lo que son las penicilinas resistentes a la beta-lactamasa. Bueno, ahí tenemos la meticilina y las isoxazolispenicilinas como la dicloxacilina. Mira, la tetraciclina que hemos estudiado hace rato es doxiciclina, no mezclar, no confundir. Entonces, se crearon las penicilinas resistentes a a la beta-lactamasa, donde empezó a destruir a los estafilococos aureus. Pero empezaron a aparecer ciertas cepas. Miren, la resistencia bacteriana, ahí, la primera era aparición de enzimas inactivadoras, la beta-lactamasa. Pero entonces Staphylococcus aureus empezó a defenderse cambiando su sitio de acción, que es la PBP, las transpeptidasas. Entonces ahí ya cambia su mecanismo de resistencia, es alteración del sitio de acción. Entonces ahí aparece lo llamado Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Ya no, ya no era suficiente las beta-lactamasas porque digamos, los fármacos eran resistentes a la beta-lactamasa. Cambia su sitio de acción. Y ya la meticilina, las isoxazolinpenicilinas ya no hacían efecto. Entonces, es ahí de donde empieza a usarse la vancomicina. ¿Por qué? Porque la vancomicina también inhibe la síntesis de la pared bacteriana, pero no en la transpeptidación que ya hemos estudiado en las penicilinas. ¿De acuerdo? Sino en una fase anterior llamada transglicosilación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para sintetizar, digamos, todo lo que es la cadena de peptidoglicanos, de todas las fases, ¿no? De que podemos ver aquí la fase uno, ¿no? Donde el N-acetilglucosamina, acá, ¿no? Se une al igual que 5 residuos de glicina, aquí en toda la cadena, ¿no? Estudiando la base de construcción del peptidoglicano, ¿no? Y empieza a formarse el peptidoglicano. El ácido acetilmurámico con su cadena lateral se une a una gran lípido portador a través de un puente pirofosfato que ven acá. Y eso se va tralocando a través de la membrana para ya empezar la unión, como le expliqué cuando hablamos de la penicilina, ¿no? Cómo se van uniendo a través de la transpeptidación, que cada ladrillito que es el N-acetilmurámico con otro, con otro, con otro, para formar toda la cadena de peptidoglicano. Entonces, en la fase 3 donde se da la transglicosilación y la transpeptidación, que es lo último. Antes de la transpeptidación, que es la última fase, cuando ya se une un, este, un peptidoglicano con otro, bueno, para formar la cadena, un NAM con otro, forma la cadena. Antes de eso, viene aquí un procedimiento, aquí, que se da antes de la transpeptidación, la transglicosilación, que es digamos, la unión de la L-alanina con L-alanina, de los aminoácidos del peptidoglicano. Entonces, ahí es donde actúa, digamos, la vancomicina. Entonces, ya no necesita unirse a la transpeptidasa como las penicilinas, porque ya se cambió su sitio de acción. Entonces, por eso es que la vancomicina inhibe la síntesis de pared bacteriana en los estafilococos aureus resistentes a la meticilina. Su forma como actúa antes de la transpeptidación. Vuelvo a repetir, ¿cómo se llama el proceso donde actúa la vancomicina? La transglicosidación, que es diferente, y eso tiene que saber. Entonces, como les dije, la terminal donde actúa la vancomicina es ahí donde ven, es en el terminal de alanina, ¿ya? Entonces, en los fármacos resistentes a la vancomicina, cambia su extremo de D-alanina a D-lactato, volviéndose resistentes a la vancomicina. Esa es la resistencia clásica de los Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Ahí prácticamente son resistentes a la vancomicina. Y por una transmisión de plásmidos pueden inferir resistencias a los estafilococos. Son pocas las veces que se ha visto estafilococos aureus resistentes a la vancomicina. En ese caso ya habría que, digamos, utilizar otro tipo de fármaco, como hemos visto hace un momento, como es las tigeciclinas, el Inesolid, que son fármacos, digamos, muy costosos,
y se utilizan en casos extremos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, este es un enterococo sensible a la vancomicina, terminal de alanina de alanina. Viene la vancomicina, se ingresa ahí, inhibiendo la síntesis de la pared celular, como ven aquí en el inglés. ¿Qué sucede en los enterococos resistentes a la vancomicina? Ya no es el terminal de alanina de alanina, sino se convierte de alanina de lactato o simplemente de alanina. Y si ustedes se dan cuenta, ya la vancomicina no va a encajar. O sea, esta forma, esta llave no va a encajar, apareciendo, digamos, células resistentes a la vancomicina. Y esa mismo, digamos, que sucede en el enterococo es transmitido a través de plásmidos a los estafilococos, apareciendo estafilococos resistentes. Es raro, pero, pero ya, ya aparece, ya están apareciendo. Como le dije, la vancomicina es un fármaco de espectro reducido, específicamente, como pueden ver acá, miren, Enterococcus faecium es sensibilidad relativa. Enterococcus fecalis son sensibles, pero ya hay alta cantidad de resistencia. Tenemos los estafilococos aureus sensibles a la meticilina o resistentes a la meticilina, son sensibles a la vancomicina. Igual con los estafilococos coagulasa negativos, que es donde se utiliza para estas. Y para el Clostridium difficile, ella no se llama Clostridium, ahora se llama Clostridioide, es sensible. Pero aquí se utiliza vía oral, ya, vía oral, porque actúa directamente, ¿no? Infecciones vía oral en alérgicos a las penicilinas. Bueno, acá estamos hablando de los significados procesos médicos, no está hablando de todos la vancomicina. Aquí está. En alérgicos a la penicilina se puede utilizar en los estafilococos áureos o cualquier otra infección, la que se puede utilizar acá en intervenciones o digamos, en cirugías, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije que cuál es el fármaco que se utiliza para cirugías, profiláctico de cirugías, ¿no? Intervenciones quirúrgicas? Era la cefazolina. Muy bien, Cefazolina. cefazolina. Y en alérgicos a la cefazolina se utiliza vancomicina, ¿de acuerdo? Vancomicina. Para infecciones, para intervenciones quirúrgicas que no sean genitourinarias ni gastrointestinales, porque en las gastrointestinales se debe utilizar la cefalosporina de primera, en algunos casos se utiliza un aminoglucósido como la gentamicina. Pero en pacientes alérgicos a la penicilina se utiliza ya la vancomicina más la gentamicina. Ya, entonces no, eso no olvidarse. Estos son el uso de la vancomicina, ¿no? En los estafilococos aureus sensibles a la meticilina se utiliza, ¿no? El antibiótico va a ser las penicilinas resistentes a la penicilinasa. Pero en los resistentes a la meticilina, el uso de la vancomicina. Muy poco se utiliza la rifampicina, muy poco. El tratamiento es del primera línea de la vancomicina. Es de principal uso. Acá, al menos en nuestro medio, no utilizamos para otra cosa la vancomicina. Para la otra, como ya les mencioné también en las profilaxis antimicrobiana, antibacteriana quirúrgica en alérgicos a la cefalosporina. ¿Ya? Alérgicos a la cefalosporina se utiliza la vancomicina. ¿De acuerdo? En el caso del clostridioide difícil, por vía oral. Otro fármaco que puede utilizarse en lugar de la vancomicina por vía oral es el metronidazol, pero ese es el de primera línea. De ahí, digamos, en otros casos, con Corynebacterium y JK1, la vancomicina que se utiliza, pero como esa enfermedad al menos no lo he escuchado por acá. Este acá. Son las dos utilidades de la vancomicina en nuestro medio, es tratamiento de estafilococos aureus resistentes a la meticilina por vía parenteral y, digamos, infección, la enterocolitis pseudomembranosa por clostridioides difíciles, uso vía oral. Y como profilaxis quirúrgica antimicrobiana, ya como profilaxis quirúrgica antimicrobiana en alérgicos a las cefalosporinas. De ahí no hay otro uso en nuestro medio de la vancomicina. Reacciones adversas por vía endovenosa,
sobre todo administración rápida, puede producir lo que es el síndrome del hombre rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque este fármaco provoca liberación de histamina en grandes cantidades, provocando un síndrome una reacción anafilactoide. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Recuerden que la reacción anafiláctica es mediada por inmunoglobulina E y la anafilactoide no. La reacción anafiláctica depende del paciente y la anafilactoide depende del fármaco. Uno es mediada por inmunoglobulina E, es una reacción inmunológica, y la otra no. Es una reacción, digamos, directa, de una toxicidad directa del fármaco en los mastocitos. Y van a liberar grandes cantidades de histamina, provocando lo que es todo lo cuadro producido por la histamina que usted ya lo han estudiado en la segunda unidad, creo, sobre las reacciones alérgicas, ¿no? Eso es lo que va a producir. Pero sucede cuando se administra de forma brusca. Por eso es que la vancomicina prácticamente se debe administrar en un tiempo aproximado de 1 hora de administrar viendo venoso. No puede provocar esto. Y puede llegar, pues, ¿no? Una reacción anafilactoide, en una hipotensión y shock, un shock anafilactoide. Recuerden que, claro, que la reacción anafilactoide tiende a ser menos severa que la reacción anafiláctica, pero a las finales puede producirse inclusive hasta edema de glotis, parada respiratoria, y el paciente hasta el infinito y más allá, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, por la histamina. También saben que la histamina produce bradicales. ¿Qué produce la histamina? ¿Se acuerdan? Vasodilatación, broncoconstricción, bradicales. Y en grandes cantidades hasta parada cardíaca. Se debe administrar en 60 minutos, como ya lo mencioné, ¿no? En algunas situaciones se administra con antihistamínicos como premedicación, pero no es necesario si lo administra la vancomicina de forma lenta. En caso de tratamientos prolongados, es decir, puede producir neurotoxicidad, sordera, es ototóxico, ¿ya? Es ototóxico, también es nefrotóxico. Por eso se debe administrar, digamos, evitar, mejor dicho, su uso concomitantes con otros ototóxicos y otros nefrotóxicos, como es los aminoglucósidos. ¿Ya? Puede perder la audición. ¿Qué sucede si que el paciente empieza a tener acúfenos o tinnitus o empieza a perder, ¿cierto? Se debe suspender el tratamiento sí o sí. ¿Ya? Son las recomendaciones. Nefrotoxicidad. Por eso le pregunto, ¿cuáles son los fármacos, digamos, nefrotóxicos y ototóxicos? Tenemos los aminoglucósidos, en primer lugar, porque son los que mayor incidencia de toxicidad y nefrotoxicidad, y tenemos los, este, los glicopéptidos, ¿no? Como la vancomicina, nefrotóxico y ototóxico. Y debe evitarse su uso concomitante, salvo rarísimas ocasiones o algunas situaciones, digamos, en las que apremia lo que es el riesgo-beneficio, ¿no? ¿Qué sucede si es que empieza a haber daño renal? Se suspende el fármaco. Hipersensibilidad, en este caso ya sí que es alérgico al fármaco, es otra cosa, no es lo mismo que la aparición del síndrome de hombre rojo, que lo que sucede por administrarlo rápidamente. El que es por hipersensibilidad con una pequeña dosis nomás ya aparece la reacción, ¿no? Se suspende el tratamiento, pues no. Claro, puede producir flebitis, ¿no? Flebitis, fiebre, escalofríos, neutropenia. Evitar administrar con cloranfenicol, corticoides, meticilina, ¿para qué? O heparina. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, ahora sí pasamos al último tema de hoy, que es anti-TBC, tema clase corta.
La diapositiva del cloranfenicol y vancomicina. Ya, ok, ahorita se las envío. Yo te lo voy a se los voy a enviar al grupo, ¿ya? Gracias, El doctor. delegado se los alcance. Ahí yo al grupo de delegados estoy enviando algunos links que por ahí encuentro sobre antibióticos o cualquier cosa de farmacología. Espero que se los estén llegando a todos, ¿no? Sí, doctor. Sí, lo están enviando. Ya, acabo de enviarle por el WhatsApp a los delegados esta clase de cloranfenicol y vancomicina. La clase también de los demás seminarios, creo que tampoco hay dos aulas, creo también, o un aula que no. Bueno, de aquí los delegados me van a pasar, digamos, si es que hay aulas que ya no tienen alumnos para los seminarios que quedan de antirretrovirales y antiprotozoarios. Porque esta semana eso sí lo van a hacer presencial, pero no sé si es que hay algunos aulas que ya no tienen alumnos, los grupos, tengo que hacerlo yo para poder completar el contenido del sílabo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, hablaremos sobre la tuberculosis. Aquí ya vamos a hablar prácticamente de un cuadro, digamos, común en nuestro país. La norma técnica actual, que es la última que se ha generado en el año 2024, que todavía estamos vigentes para este ciclo, porque estas normas técnicas varían constantemente y hay que estar siempre, digamos, atentos a cualquier actualización, ¿no? Porque hay cambios a veces mayormente a veces cambian solamente en situaciones de diagnóstico, como a veces cambian en la situación de tratamiento. Esta vez ha habido cambios en los esquemas terapéuticos, que es lo que vamos a mencionar en esta diapositiva, ¿no? Bueno, esta imagen, ¿no? Que es lo que vamos a entender, ¿no? Todo lo que nosotros vemos solamente es la punta del iceberg, ¿no? La TB, por ejemplo, extra droga resistente, la TB con VIH, que es cada vez tan más en boga, las infecciones por influenza, lo que es el SARS, SARS-CoV-2, por ejemplo, el COVID-1, los brotes neonatales que aparecen de vez en cuando, muertes, y lo que está oculto, como ven aquí, la falta de organización, ¿no? En el asunto de salud, por ejemplo, fallas en el aislamiento, todos los problemas de salud que tenemos, ¿no? Que tenemos, digamos, que luchar contra ello, ¿no? Bueno, ya sabemos, nos han explicado nosotros desde
que ustedes han llevado en salud pública o desde hace mucho tiempo, quien va a conocer la tuberculosis es la bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, que casi siempre afecta a los pulmones. Es una bacteria, digamos, un microorganismo estudiado por Robert Koch, ¿no? Por eso es que viene el nombre de bacilo de Koch. Robert Koch estudió tanto la tuberculosis como el Bacillus anthracis, como el Vibrio cholera. Pero, sí, pero sus estudios se centraron en todos esos, pero mayormente con el Mycobacterium tuberculosis. Por eso es que su epónimo, ¿no? De bacilo de Koch. Es curable y prevenible. ¿Ya? Y es directamente su transmisión a través del aire. Un tercio de la población tiene tuberculosis latente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, en nuestro país sí, la mayoría como dicen, un tercio tiene tuberculosis latente. Es un país endémico. La tuberculosis latente uno se infectó de tuberculosis y está ahí. Y puede estar toda la vida, toda la vida. Es una infección latente, pero puede brotar o puede manifestarse como enfermedad. Como le voy a decir, estamos en un país endémico. Es bastante común. Por eso dice, las personas infectadas tienen un riesgo de un 10%. O sea, de todo ese grupo que está infectado, un 10% tiene riesgo de enfermar. Y en personas inmunodeprimidas, como por ejemplo infectados con VIH, pacientes con lupus, con enfermedades autoinmunes, diabetes, trasplantados, leucemias, pueden, digamos, incrementar ese riesgo, ¿no? Que aparece tos, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, que pueden ser leves durante meses y luego aparecer, ¿no? Y cuando tardan, y como tardan en buscar buscar atención, cuando dicen, no, es una gripecita, ya va a pasar, es una gripe que ya va a pasar, es una gripe, y la bacteria se va transmitiendo, ¿no? Y a lo largo de un año se puede infectar entre 10 a 15 personas, ¿no? Estamos en el Perú. Incluso es tratable, completamente tratable, y su pronóstico es mejor si se detecta a tiempo, porque si se detecta en forma tardía, a veces quedan secuelas con lesiones pulmonares. Bueno, los fármacos antituberculosos, digamos, están contra el Mycobacterium, digamos, son bacterias muy especiales, muy distintas a los demás. Por ejemplo, el 60% de su pared celular, a diferencia de las bacterias gram positivas que presentan gran cantidad de peptidoglicano, o la bacteria gram negativa que tiene su membrana externa con sus peptidoglicanos dentro del espacio periplásmico, digamos, acá están formadas por los ácidos micólicos, ¿ya? Y estos ácidos micólicos son como una cápsula protectora del Mycobacterium tuberculosis, que impiden que muchos fármacos penetren a la membrana bacterial, que impiden que los fármacos puedan ingresar y, por ejemplo, inhibir la síntesis proteica. Entonces, detienen ahí. Lo forman con una capa protectora, una protección para el microorganismo. Por eso es que los ácidos micólicos, digamos, se les considera como la primera línea de defensa de los micobacterios. Recuerden que no solamente tenemos el Mycobacterium tuberculosis, tenemos el Mycobacterium leprae, causante de la lepra, una enfermedad que mató a mucha gente en la antigua, ¿no? ¿Recuerda? Entonces, la segunda capa defensiva es la bomba de flujo. O sea, que un fármaco llegó a atravesar los ácidos micólicos, logró cuando ¡pum! Es expulsado inmediatamente. Y la tercera capa defensiva es que se oculta o ingresan en las células, o sea, tienden a ser intracelulares, estos microbacterias, micobacterias. Bueno, acá son algunos esquemas de tratamiento, ¿no? que brindan la nueva norma técnica del 2024, ¿no? Pero solamente para entender acá, saber o entender qué es lo que ustedes deben saber como médicos generales que van a hacer, porque ustedes no van a salir como especialistas, ¿no? Ustedes, su función como médicos generales va a ser detectar al paciente con tuberculosis e iniciar tratamiento en los fármacos de primera línea. Cuando ustedes hacen su prueba de esputo, mandan al laboratorio referencial, ellos analizan y si sale positivo, mandan a cultivo. ¿Me dejo entender? Mandan a cultivo. ¿Por qué mandan a cultivo? Y el cultivo del micobacterio no es un cultivo como un cultivo de orina que en 3 días te dan el resultado. El cultivo de Mycobacterium es en 1 o 2 meses. ¿Y con qué finalidad? Para ver si es que la cepa que están investigando es sensible o resistente. Pero ustedes ya deben iniciar tratamiento.
¿Y qué tratamiento dan? Con los fármacos de primera línea. Por eso dice acá. Nombre del esquema sensible. ¿Quién es el indicado por? Personal médico del establecimiento de salud. ¿Ya? ¿En qué momento se inicia? Después de las 24 horas del diagnóstico. ¿Y quién da el alta? O sea, ya después de 6 meses de tratamiento, ¿quién acaba? Personal médico. Pero si aparece, digamos, tuberculosis resistente, ya no lo hace el personal, ya lo hace un médico consultor, que puede ser un neumólogo, un infectólogo, un internista de la red, ¿no? Ya no lo hace el médico general. Empieza el tratamiento con fármacos de segunda línea, con fármacos de segunda línea, ¿no? Eso es lo que, por eso ustedes tienen que saber bien los esquemas terapéuticos de los fármacos de primera línea. Yo no le voy a preguntar dosis, porque eso ya lo van a ver cuando lleven neumología, pero sí vamos a hablar de los esquemas terapéuticos de los fármacos de primera línea, que son isoniazida, rifampicina, etambutol y peracinamida. De estos cuatro fármacos. Aquí está. Tenemos la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, la piracinamida y también consideran a la rifapentina, ¿ya? Pero estos son los que ustedes van a utilizar como fármaco de primera línea. Entonces, la nomenclatura de tratamiento del esquema actual, bueno, este es, digamos, la nomenclatura, porque el esquema ya ha cambiado. El esquema ya ha cambiado. Pero para que más o menos sepa, si ustedes ven acá, esto de aquí me indica fármacos todos los días. Este número acá me indica el número de meses, el cambio de fase y acá el número de meses. Por ejemplo, ¿qué quiere decir o qué indica esto de acá? 2 meses, los cuatro fármacos todos los días y luego el cambio de fase, 4 meses, dos fármacos interdiario, dejando un día. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos los dosis, solamente para que tengan una idea de los fármacos de primera línea. Recuerda cuáles son los fármacos de primera línea: rifampicina, isoniazida, la R de rifampicina, la H de isoniazida, la C de piracinamida y la E de etambutol. Como ya les dije, actualmente la fase ha cambiado, ya no es interdiario por si acaso, ya no es interdiario. Primera fase va a ser los cuatro diarios y segunda fase los dos fármacos, isoniazida y rifampicina, diario. ¿De acuerdo? Recuerda que este, en la rifampicina y la isoniazida se les denomina núcleo antituberculoso, porque son los dos fármacos que van a actuar contra la tuberculosis. La etambutol y piracinamida lo que van a hacer es prácticamente evitar que aparezcan fármacos resistentes. ¿Cómo que quiere decir que digo, bacterias resistentes? ¿Cómo así? Si aparece una bacteria por ahí resistente a la rifampicina, el etambutol y la piracinamida la atacan para evitar que prolifere. Por eso es que después de los 4 meses de tratamiento de los cuatro, quedan solamente dos para ya erradicar 100% las bacterias que sean sensibles. Y tratamiento mayormente, el esquema de primera línea de la tuberculosis es de 6. De ahí hay un esquema para pacientes con VIH y pacientes con tuberculosis extrapulmonar, miliar y o sistema nervioso u osteoarticular. Entonces, tenemos acá la variante, digamos, del la variante, digamos, actual, la variante actual, porque antes el esquema anterior era tuberculosis pulmonar o extrapulmonar sin compromiso miliar, sin compromiso del sistema nervioso y osteoarticular. Ya, un poquito, me he olvidado de quitar esto. Esperen. Eh, TBC pulmonar o extrapulmonar, como le dije, sin afección del sistema nervioso central, sin compromiso miliar ni osteoarticular, en nuevos o antes tratados adultos y niños sensible, pues de tuberculosis sensible, con o sin coinfección de VIH. Le digo eso porque antes había un esquema que era para pacientes con todo eso sin VIH y había otro esquema para pacientes con todo eso más VIH. En el primero la primera fase era la misma,
2 meses de los 4, y la segunda fase era primero interdiario y en pacientes con VIH es diario. Actualmente ya no, es una sola. Tenga o no tenga VIH, la segunda fase es diaria, ¿ya? Entonces, primera fase, acuérdense, el esquema terapéutico. Primera fase, 2 meses de los 4 fármacos diario, y la segunda fase, 4 meses solo de 2 fármacos diario. En total es 6 meses. Me dejo entender. ¿Ya? Entonces, para que sepan la indicación. Pacientes con TB sensible, pues pacientes con TB sensible o tuberculosis sensible, isoniazida y rifampicina, ¿ya? Está indicado por el médico del establecimiento de salud porque es de fármaco de primera línea para TBC pulmonar o extrapulmonar, puede ser TBC renal, puede ser TBC, TBC intestinal, etcétera. Para TBC pulmonar o extrapulmonar, sin compromiso miliar, sistema nervioso central u osteoarticular, nuevos o antes tratados, adultos o niños, con o sin infección VIH, el esquema va a ser este. Primera fase, 2 meses, 4 fármacos. Segunda fase, 4 meses, 2 fármacos. Y tenemos el otro esquema, TBC extrapulmonar con compromiso miliar, de tuberculosis generalizada, sistema nervioso central y osteoarticular. Por ejemplo, si hablamos de sistema nervioso central, estamos hablando de una meningitis tuberculosa, por ejemplo, o también la formación de un tuberculoma cerebral, o una infección, digamos, cuando hablamos afección de la médula espinal. Sistema osteoarticular, una artritis tuberculosa, por ejemplo, un mal de Pot. ¿Qué es el mal de Pot? Tuberculosis vertebral. En ese caso hay compromiso óseo, hay compromiso articular, compromiso del sistema nervioso central. Ahí el esquema varía. Tenga o no tenga VIH, el esquema va a ser el mismo. Por eso dice, con o sin infección de VIH. Con todo eso, incluso habla de acá en caso de meningitis, pericarditis y formas miliares en niños, hay que administrar también corticoides. Aquí ya no son 6 meses de tratamiento, sino son en total un año. Primera fase, 2 meses, los 4 fármacos, y segunda fase son 10 meses, los 2 fármacos. Isoniazid y rifampicina. ¿Me dejó entender? Antes eran 3 esquemas, ahora solamente son 2. Más fácil todavía se los hace, ¿ya? Más fácil todavía. Esos son esquemas. No les voy a preguntar dosis, porque eso ya lo van a aprender el otro ciclo, ¿ya? Entonces, ahora sí hablaremos de cada uno de los fármacos, que vamos a hablar de los fármacos de primera línea, porque eso es lo que ustedes tienen que saber. La isoniazida es el fármaco antituberculoso más potente, ¿ya? Es un análogo del sintético de la piridoxina, que es la vitamina B6, ¿no? Es bactericida. Es específica para Mycobacterium en tuberculosis, porque inhibe la síntesis de ácido micólico. Ninguna otra bacteria inhibe la síntesis. Ninguna otra bacteria tiene ácido micólico, solamente las micobacterias. El estafilococo no tiene ácido micólico, el estreptococo tampoco, ¿ya? Entonces, inhibe la síntesis de ácidos micólicos perdiendo la viabilidad de la pared celular. Tiene una absorción oral del 90% y su metabolismo es por acetilación e hidroxilación. Estamos hablando de fase 2, ¿no? Destruye el tejido material gaseoso, líquido acítico y pleural donde están llenos o infectados por tuberculosis. Atraviesa la barrera hematocefálica. Todos los fármacos antituberculosos atraviesan la barrera hematocefálica, por eso que son útiles en caso de meningitis tuberculosa, ¿no? Es un profármaco que se activa por una enzima bacteriana llamada catalasa o catalasa bacteriana. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inhibe la síntesis de ácidos micólicos. Ya lo mencioné, ¿no? Bueno, la resistencia mayormente se dan mutaciones variables de las proteínas transportadoras de asilo que van a evitar, digamos, que el fármaco llegue hacia el sitio de acción. Más que todo es por alteraciones en el transporte. El espectro, como le dije, para bacilos en la fase inactiva es bacteriostático. Pero recuerda que prácticamente las micobacterias están en constante división. Entonces, su acción va a ser sobre todo bactericida. También es eficaz contra bacterias intracelulares. No puede ingresar
como dicen ahí, el tejido caseoso, ¿no? Dentro donde están los microorganismos, ahí puede ingresar. Acción intracelular. Interacciones, puede aumentar la concentración de carbamazepina, aumenta la vida plasmática del diazepam o las benzodiazepinas. Hay que evitar el uso con antiácidos porque puede reducir la absorción. Y la melatonina puede potenciar los efectos antibacterianos de la isoniazida como efecto potenciador, ¿no? Las reacciones adversas de la isoniazida tenemos la alteración hepática, una de las más comunes, con hepatitis y necrosis, sobre todo en pacientes alcohólicos o que tienen tendencia al alcoholismo. ¿Ya? Son más tóxicos la isoniazida. Si las transaminadas aumentan 5 veces sus valores normales, se tiene que suspender la medicación y ustedes como médicos generales deben de referir al paciente hacia un consultor. Como ya les dije, el consultor puede ser un neumólogo o un infectólogo. ¿Para qué? Para que inicie tratamiento con fármacos de segunda línea. ¿Ya? Fármacos de segunda línea ya no es, digamos, manejado por el médico del centro de salud. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra de sus afecciones comunes, y es más comunes todavía, son las alteraciones neurológicas relacionadas con la depresión de vitamina B6. Recuerden que la isoniazida es un análogo de la vitamina B6, la piridoxina. Entonces, ¿qué puede provocar lo que es neuritis periférica? Empieza a aparecer parestesias, adormecimientos, hormigueo, ¿no? A veces puede aparecer hasta dolor en los miembros inferiores, miembros superiores, ¿no? Y lo más raro que puede pasar es una encefalopatía tóxica. Tenemos la rifampicina. La rifampicina es un fármaco que actúa, a diferencia de los anteriores, este actúa inhibiendo la síntesis de ARN. Recuerden que las fluoroquinolonas inhiben la síntesis de ADN, ya. La rifampicina inhibe la síntesis de ARN, es bactericida. Ya. Hay que tener precaución al iniciar con alimentos porque su absorción disminuye. Penetra en todos los tejidos y también atraviesa la barrera hematocefálica, si no, no tuviera efecto en la meningitis tuberculosa, ¿no? Su metabolismo es hepático, pues toca como P450 y presenta cierta circulación enterohepática. Es un antibiótico de amplio espectro, ¿ya? No es exclusivo de tuberculosis porque puede utilizarse en otras situaciones. Es un fuerte inductor enzimático. Dentro de las acciones adversas de la rifampicina tenemos molestias gastrointestinales, dolores musculares. También uno de sus, digamos, incidencia mayor de la rifampicina es la hepatitis, alteraciones hepáticas, ah, similar a la isoniazida. Inclusive su incidencia es mayor que la isoniazida. Puede provocar anemia hemolítica y, eso sí, las secreciones pueden tenerse de rojo o naranja, o sea, pueden aparecer lágrimas un poco oscuras o la orina también un poco oscura por la rifampicina. Dentro de las interacciones farmacológicas, así es, ahí actúa la rifampicina. Lo que provoca es bloqueando la elongación del ARN. Entonces, al bloquear la elongación del ARN, entonces termina en la no transcripción proteica, ¿no? Bueno, entonces, dentro de las interacciones farmacológicas, pues va a disminuir las concentraciones plasmáticas de los anticonceptivos orales, lo que sí que puede provocar un embarazo no deseado, anticoagulantes orales provocando trombosis, hipolisemiantes, dioxina, itraconazol o me- este, me- me- este, fármacos antirretrovirales como inhibidores de la proteasa. Tenemos la piracinamida. Ya, este es también los antituberculosos. Es un fármaco que es un profármaco, ojo, es un profármaco que se convierte en ácido piracinoico por una enzima llamada piracinamidasa que se encuentra en la bacteria. ¿Ya? Esta piracinamidasa es producida por los micobacterias. ¿Qué va a hacer? Activar la piracinamida. ¿Ya? ¿En qué convierte la piracinamida? En ácido piracinoico. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la forma activa de la piracinamida? Es el ácido piracinoico. ¿De acuerdo? El ácido piracinoico. ¿Qué hacen? O bueno, su mecanismo de acción de esto de aquí interfiere en la síntesis de ácido micólico, también acidifica el medio intracelular bacteriano y provoca inhibición de transporte en la membrana.
En sí tiene como, podemos decir, resumiendo, tres mecanismos de acción diferentes del mismo fármaco. Y voy a repetir. Uno, inhibe en la síntesis de ácido micólico, no pues con la intensidad que lo hace la isoniazida. Disminuye el pH intracelular, o sea, acidifica el medio intracelular de la bacteria y también inhibe el transporte de la membrana. Se metaboliza en el hígado y se elimina excreción renal. Buena absorción gastrointestinal y tiene una, digamos, distribución amplia en todos los tejidos, también a través de la barrera hematocefálica, porque también es útil en meningitis tuberculosa, ¿no? Tiene buena absorción, como les mencioné, altas concentraciones de líquido cefalorraquídeo, como también ya lo mencioné. Su unión a proteínas plasmáticas es escasa, entre 10 a 20%, y se metaboliza en el hígado, ¿no? También ahí se convierte en ácido piracinoico, no solamente dentro de la bacteria. Tiempo de vida media entre 9 a 10 horas. eh, Concentraciones altas puede provocar daño renal, hepático. 70% de la dosis administrada se eliminada en la orina puede ser removida por hemodiálisis y también puede atravesar o ser excretada a través de la leche materna. Hay que tener ciertas precauciones en el embarazo, lactancia, insuficiencia renal y pacientes con diabetes. Recuerden que inhibe o disminuye las concentraciones plasmáticas de algunos antidiabéticos también, ¿no? Dentro de los efectos adversos, puede provocar, digamos, aumento de las transaminasas. Como ven aquí, muy rara la hepatoxia grave. Lo que sí son frecuentes puede provocar dolor articular, dolor muscular y lo más llamativo de la piracinamida es la hiperuricemia. ¿Qué es la hiperuricemia? Aumento o incremento del ácido úrico, ¿no? Entonces hay que tener precaución en pacientes que sufren de gota, ¿no? Por último tenemos el etambutol. Este es un fármaco complementario, de los cuatro es el único bacteriostático, porque los tres primeros que hemos hablado son bactericidas. Eh, Como podemos decir, farmacocinéticamente hablando, si hablamos de la excreción, se da un 20-22% que es excretada en heces sin cambios. Puede producir algunos de otros metabolitos activos e inactivos, con su concentración en el suero de 2 a 5 microgramos por mililitro luego de 2 a 4 horas en la administración, ¿no? Se utiliza vía oral, no debe ser administrado solo, o sea, ¿qué quiere decir? Que la opción antituberculosa lo da, pero complementando la acción de los demás para usar. Por eso que se debe ser administrado una sola dosis, administrada cada 24 horas. Igual, como habla, son el esquema de 2 meses, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Inhibe también la síntesis de ARN, pero es bacteriostático, ¿ya? Se excreta principalmente sin metabolizar y tiene una alta eficacia, como ven acá, en cepas resistentes a isoniazida y rifampicina. Por eso, como les digo, junto con la piracinamida son fármacos complementarios para evitar la resistencia bacteriana y que el tratamiento antituberculoso sea efectivo. Reacciones adversas mayormente se dan en niños menores de 13 años y una de ellas es la reacción de hipersensibilidad y la más común y llamativa es la neuritis óptica retrovulvar. Esa, a ver, pérdida de la agudeza visual. Si un paciente que está tuviendo tambutol y llega a la consulta a ustedes con pérdida de la agudeza visual, entonces inmediatamente tienen que pensar en una neuritis óptica retrovulvar. Entonces, ¿qué hacer ahí? Igual, referir al médico consultor con la finalidad de cambiar o ver la posibilidad de cambios a fármaco de segunda línea, ¿no? Ahí están las reacciones adversas, ¿no? Más comunes de los fármacos de primera línea que se están utilizando actualmente, ¿no? La isoniazida, hepatitis, ¿no? Neuritis periférica, rifampicina, hepatitis, ¿no? Las más comunes. La rifampicina, que la rifapentina, que es un tipo de rifamicina, con menos efectos adversos que la rifampicina, lógico. La piracinamida, muy rara la hepatitis, más común la hiperuricemia, como ven ahí. Y el etambutol, neuritis óptica retrovulvar. Entonces ahora para que tengan un conocimiento general de los fármacos de segunda línea de tuberculosis, cuyo índices y eficacia de riesgo es menor, por eso que se utilizan como ese eficaces cuando la toxicidad, por ejemplo, isoniazida te da hepatitis o el tambutón, una neuritis en la que hay que suspender el fármaco, se utiliza cuando la toxicidad o la resistencia a los fármacos de primera línea los deja fuera de juego. O sea, no queda de otra más que cambiar. Y ahí es donde tienen que ustedes
referida al médico consultor, ¿no? Por eso dicen, se utiliza también en presentaciones de tuberculosis resistentes a los de primera línea, o como alternativa en situaciones clínicas aisladas, ¿no? Reacciones adversas a los de primera línea, ¿no? Miren cuántos hay. Aminoglucósidos como la amicacina, tenemos la badaquilina, tionamida, cicloserina, carbapenem, quinolonas, aquías desde la tercera línea, de tercera generación como el levofloxacino. Tenemos el inesolit, un fármaco bastante costoso, amoxiclavulánico, profaximina, etambutol. Esto de aquí han cambiado ya en el nuevo esquema. Si ustedes pueden ver, ya no está la canamicina que antes se utilizaba. La estreptomicina tampoco, ya no aparecen. Son aminoglucósidos de primera generación que se utilizaban antes, ¿no? Aquí el único aminoglucósido que se encuentra útil en los fármacos de segunda línea es la amicacina. Miren los esquemas, ¿no? Mucho más difícil, ¿no? Que los de primera. Después de aquí sí no les voy a preguntar, pues. Estos esquemas no. A mí que me sepan solamente suficiente cuáles son los fármacos de segunda línea. Listo. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí quedamos esta parte. La otra semana, como les digo, van a ser los seminarios presenciales y yo les aviso qué día para poder hacer lo que falta de forma virtual, que es antivirales, antimicóticos y antihelmínticos, que es lo que está en el sílabus en la parte teórica, el sílabus en la parte teórica. Pero, como le dije, los delegados que me comuniquen si es que hay algunos grupos que ya no tienen alumnos para exponer, voy a tener que hacer yo la clase también vía virtual. ¿De acuerdo? ¿Alguien levantó la mano por acá? Este de acá. Claro, estas de acá son, digamos, tan igual que el ciclo pasado porque, igual lo va a pasar. Lo he modificado por el nuevo esquema, ¿no? El nuevo esquema, pero el nuevo esquema es del año pasado, del año 24. Igual se los voy a enviar por si en caso no lo tengan, porque como le digo, ha habido cambios en el esquema. Y eso y es constante, ¿ah? A veces cada año, cada 2 años, la MINSA cambia y por eso le digo, revisen sus normas técnicas. Sí, a ver, entonces si estás con la de la 3 veces por semana, es del esquema anterior, el que ha variado. Ya, le voy a enviar este de acá para que no modifiquen. Seguramente tienen la del 24/2. Ya, yo ya lo modifiqué el vacacional, el 25/0 ya está modificado. Ya, ya se ha quedado entonces esa con el 24/2 porque en el aula, la del 25/0 que es vacacional, en el aula lo modifiqué. Seguramente se me ha pasado ahorita y ya no le he colocado la. Ahorita les envío, no hay problema. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? No, entonces yo me comunico con los delegados, por favor, ahorita voy a terminar de subir las notas que faltan, ya para que esté todo al 100%. Tengan buenas noches. Hasta Gracias, luego. doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Cuídese.